Y lo primero que hicimos, claro, al subir fue llamar a mi hermana, que dije, a ver, esta gente es lo que saben, ¿no? Y me acuerdo que cojo el teléfono y digo, Susi, ¿qué soy yo? ¡Ay, Dios mío! Que no sé qué, se escuchaba jaleo por detrás, todo el mundo esperando. Claro, ellas sabían que pasábamos mucho tiempo en las Torres Gemelas. Íbamos allí mucho con los niños a jugar por el río y todo esto. Así que, y no sabían nada, habían pasado como quizás 6, 7 horas y ellos no sabían nada de nosotros. Yo eso me acordaba yo decía, ay, mi familia, mis niños, están allí, no saben nada, eso de mi madre. No se lo creo. ¿Y cómo se soluciona un problema de no tener nada y no poder entrar en tu casa? ¿Cómo lo solucionaste? Como ya te digo, es América, y como son los americanos, entonces la compañía de John, su empresa, él llamó y dijo, mira, tengo este problema, ¿no? Nosotros no tenemos familia aquí. Nuestros amigos que viven en nuestro barrio están en la misma situación que nosotros, además no podíamos encontrar a nadie y no podíamos llamar a nadie. Y ellos nos buscaron un hotel. Porque nosotros preguntamos en los hoteles de la zona, John estuvo buscando. Y, por supuesto, en ese momento nadie tiene una habitación. Y el único hotel que se quedó vacío ese día fue el que estaba justo al lado de las Naciones Unidas, porque todos los diplomáticos, no sé cómo, consiguieron salir. Entonces ese hotel se vació. Lo que también daba un poquito de miedo, porque es el hotel de las Naciones Unidas, y el edificio de las Naciones Unidas está allí. Tú dices, bueno, si ellos se van, a lo mejor. Porque aquí va a pasar algo también. Total, que dijimos, eso estaba en la calle 42, y nosotros estábamos en Manhattan. O sea que andando no podíamos ir, desde luego, estaba así, no nos vamos a encontrar. Pero abrieron la línea de metro, increíble. Pero desde Canal Street la línea de metro empezó a funcionar. Me acuerdo como íbamos mi madre, yo, los dos carros, todo el mundo, ¿verdad? Ayudando con los niños, con los carros, dejándonos sitios. Cuando llegamos a la parte alta de Nueva York, todo el mundo enchaquetado, tú sabes, y lo veía, y nosotros, la niña se me había cagado. Yo tenía esta vez el pecho, llevaba las marcas, o sea, éramos refugiados, vamos, totalmente, ¿no? Cosas de esas de película que se ve. Las niñas con los pijamas chinos, yo lleno de polvo. De esa me acuerdo. Que se ve en la película, que se ve la gente corriendo de la guerra o de cosas de esas. Pues yo me acuerdo de eso cuando yo veo esa película. Pues yo digo, así cayó, y pues no cayó. Pero todo empezó a funcionar, tan normal. ¿Y cuándo pudiste volver a tu casa? Pues a casa John volvió a los 10 días así, porque el edificio por seguridad tenían que asegurarse que todos los edificios de la zona estaban estables, porque claro, eso al caer tanto, los cimientos y todo esto, no se sabía lo que podría haber afectado, y efectivamente algunos edificios cayeron después. Lo tuvieron que tirar, sí, ¿no? Ajá. Entonces no sabían, y John volvió a los 10 días a recoger juguetes y ropa. Estuvimos 3 semanas viviendo en un hotel. ¿Y cuando llegaste a tu casa? Bueno, cuando llegó se dio cuenta que nos habíamos dejado un par de ventanas abiertas, entonces se llenó todo de polvo. Decían que el polvo negro. tenía asbesto, no se sabía muy bien lo que tenía. Entonces lo tuvimos que limpiar. El amianto también. El amianto, asbesto, sí. Entonces amianto era súper contaminante. Asbesto se dice en inglés, sí, en español es amianto. Y entonces lo tuvimos que limpiar profesionalmente, lo que son colchas, cortinas, sofá, las alfombras, los suelos, toda la superficie. Porque, claro, íbamos a vivir allí, no vas a vivir pensando, sobre todo teniendo 2 bebés, ¿no? Y luego ya incluso cuando volvimos a las 3 semanas o así, solo podías entrar en la zona si podías demostrar que vivías en la zona. Entonces yo tenía mi carnet de conducir con mi dirección, y yo cada vez que pasaba mi zona, que era de Canal Street para abajo, tenía que demostrar que yo vivía allí.
Y esto lleno de policía por todos sitios, lleno de... Y militares, ¿no? Además, íbamos por la calle, porque claro, intentas ya llevar una vida normal, sobre todo cuando tienes 2 niños, ¿no? Entonces vas a la panadería, vas al parque, pero te veías a todos los soldados con las máscaras antigas puestas. Bueno, si ellos tienen eso, a lo mejor yo también la debería de tener, ¿no? Y tú te quedaste con 3 meses y luego volviste. Bueno, ya me quedé menos, ya la niña tenía un mes. Sí, yo te quedaría un mes y medio más. ¿No? Mes y medio, me quedaría, yo estaba 3 meses. Pero yo fui, pero muy pocos días antes de nacer la niña, llegué yo. Porque ella decía, no, tú ves los últimos días para que pueda estar más tiempo después de tener la niña. Y tuve mes y medio, sí. Pero ya era aquello un desastre, ¿no? La verdad que ya, sobre todo en esos meses Ya cambió todo- todo. ¿Eh? Que cambió todo. Cambió todo el mundo, Todo. todo el mundo. Y luego tú, porque tú vives actualmente vives en Londres. En Londres. Yo estuve allí hasta junio del 2003. Y ya nos vinimos porque tuvimos otro hijo, ya pensamos. Casi 2 años más estuviste en Sí. Nueva York. Pero muchos de nuestros amigos se fueron. ¿Y tú volviste a Asunción? ¿A dónde? ¿A Nueva York? Sí, fui otra vez. Cuando nació Lucas. Cuando nació Lucas fui otra vez. Que fue cuando te dije lo de la guerra de guerra. Bueno, porque cuando nació mi hijo Lucas el 16 de marzo, el 17 Estados Unidos le declaró la guerra a Irak. ¿Qué? Y caballo. La mujer de los sucesos. Oh, no me daba miedo cuando yo escuchaba por la noche. Porque allí se escucha, no sé, pasan todos los aviones, pasaban por allí, por aquello. Cada vez que pasaba un avión. La verdad que sí, además que todo el mundo, cada vez que pasaba un avión hacia todo el mundo miraba, decía, bueno. Miedo. Y al poco tiempo se cayó un avión en Nueva Jersey, creo que fue, Nueva Jersey, o en Queens, y cayó en un barrio, se cayó por accidente me parece, pero vino a caer en un barrio de los que venían muchísimos de los bomberos que habían muerto. Entonces fue como una cosa... Ahora lo peor fue para venir para acá, que decía yo me tengo que montar en el avión. ¿Le cogiste pánico o Le algo? cojo pánico, los aviones. Pues yo la primera vez que fui, cuando vine para detrás, bien. Cuando fui para allá la segunda vez, también bien. Pero ya para venir para acá ya no venía bien. Ahora una vez vine, que venía un gallito roncando, porque venía en eso de primera, ¿no? En business class. Nos Sí. mandamos. Porque era la primera vez que se montaba en un avión. La primera vez que se montaba en un avión. No, eso fue, ya venía yo para acá. Bueno, pero que de ahí de vuelta. Pero fue, ya era con miedo. Ah, ya. No, no sé. Ya era con miedo porque cuando yo vine para acá cuando Ana, la primera vez yo vine para acá, venía con tu hermana. Así es verdad. Y eso, venía yo sola. Y ahora yo allí con más miedo porque había Turbulencia. turbulencia de esa. Y el avión se movía así y yo decía, nada, esto va a pasar aquí algo. Nunca lo había tenido, vamos, cuando me había montado otras veces no había sentido eso. Y cuando eso, por eso se movía. Y uno allí a la vera mía venga a roncar, yo decía, ese tío está ahí roncando. Y yo aquí que no puedo dormir ni puedo nada. Pero no, ya le cogí miedo a la vida. Pero tenía que echarla por lo menos 7 horas. Ahora la tiene más cerquita. Ahora no voy. Porque ya viene mucho. Hombre, es que cuando dice, mamá, vente, bueno, para que veáis yo. Después me tengo que venir sola, jaleo, una sola, para venir de sola. Yo estoy ya muy mayor. Así que viene ella Por eso ella viene tanto, digo, para que veáis. y ya ve a todos nuestros amigos. Cuando se fue en el verano, quería que fuera. Te viene, pero si tú vas a venir para Navidad ya, que tarda 2 meses, ya que ya no yo para. No, pues ya no. Ella viene y me pasa. Y me contaste un día que tu niña también tuvo, ¿no? Era muy pequeña, pero que algo recordaba, ¿no? Sí. Bueno, ella tenía 23 meses cuando pasó. Y yo recuerdo, quizás al año o así, después de haber pasado, estando todavía en Nueva York, estaba yo sentada con ella en el parque, desde donde habíamos visto caer el primer edificio. Y se estaba comiendo una galleta. Y de pronto hace así, mira, y dice,
¿tú te acuerdas que un día con la abuela que había un avión, que no sé qué? Dije, sí, ¿tú te acuerdas de algo, Ana? Y dice, no me acuerdo de nada, algo así, ¿no? Como que lo mencionó y no sabía qué era y lo olvidó. Ahora ya los dibujos que hacía, lo hacía Pero después hacía fue todo a la... bien. Ya cuando nos fuimos a Londres, y llevábamos 3 o 4 meses allí, y ella estaba en la guardería. Y entonces un día me llamaron de la guardería porque había tenido como un ataque de pánico. De pronto, sin que viniera a cuenta de nada, se había puesto a llorar y no explicaba lo que era. Entonces la maestra le pidió que hiciera un dibujo de por qué lloraba y de qué tenía miedo. Y entonces hizo un dibujo y dibujó 2 torres grises con unas llamas naranjas y humo arriba y un avioncito rosa. Y nos dibujó a mí, a su padre y ella en el centro. Y entonces ella dijo que se acordaba de ese día, que una torre se cayó encima de la otra y que de eso es lo que tenía miedo. Pero ella nunca había tenido pesadillas ni nunca había dicho nada tampoco. Pero algo se le había quedado allí y quizás al venirnos de Nueva York entonces fue cuando recordó algo o lo pudo sacar, ¿no? Para mi hija sí, por ejemplo, fue traumático porque muchas de sus compañeras de clase y sus amigas se fueron. Entonces fue las 3 semanas que estuvimos fuera de casa, el volver al barrio. Fíjate cómo fue que como esto de que te necesitabas la identidad, de decir que vivías allí para poder andar por el barrio, que iba mi marido con ella un día a la panadería y un soldado le pidió la identificación a mi marido, le enseñó el carnet de conducir y le dice, ¿y ella? Y yo la miro y dice, ella tiene 2 años, es mi hija, ¿no? Dice, necesita identificación. Decía, mi niña, ¿no? Entonces, vivíamos, no con miedo, bueno, sí vivíamos con miedo quizás, pero nuestro barrio era una zona de guerra en realidad. Era una zona de guerra. Y sus amigas se fueron. Entonces yo creo que... de guardia, de policía, de la gente, que no se veía como estaba antes el barrio, que era distinto. Claro, muchos negocios y se fue mucha gente, la verdad. Y lo que cuentan en las televisiones que durante mucho tiempo hubo olor. El olor sí, Y yo, es un olor muy particular. Era Ni ni bueno. algo, no sé, metálico, pero algo orgánico, no sé, era... Nosotros vivimos en un edificio en el piso 22, entonces nosotros solo nos entró polvo, pero amigas mías que vivían en casas más bajas se encontraron documentos en las azoteas, o sea, papeles, trozos de cosas, ¿no? Y ellos cuando limpiaron sus azoteas tenían una buena capa de, no solo de polvo, había trozos de cosas, ¿no? Que se veía volando, además que se veía cuando eso está cayendo y eso se veía volando los papeles y volando todas las cosas, que se veía. Pues nada. Yo creo que algo más, no sé, no recuerdo. Después cuando llegamos a Londres en el 2003 y al año siguiente fueron los ataques en el metro que mi marido iba en la misma línea de metro esa mañana y de hecho decir, ay Dios mío que se ha ido, entonces la verdad que... Que os persigue. Hombre, el caso es que si vives en Nueva York, en Londres, se arriesga a eso, ¿no? Es que... Unos sitios que son conflictivos que aquí. Yo después del 11 de septiembre sí llevaba, en el carro de las niñas siempre llevaba un bolso con comida, leche, pañales, el pasaporte siempre lo llevaba encima porque decía, bueno, si en algún momento tengo que salir del país porque no puedo volver a mi casa, ¿no? Yo sí le tuve mucho miedo y siempre cuando salía a la calle iba pensando, a lo mejor no puedo volver en 3 semanas, ¿no? Porque pase algo.
Bueno, y Nueva York se paralizaba, cada 2 por 3 se paralizaba. Era miedo, sí. Y claro, ya no podían... Yo creo que se convirtió seguramente en el sitio más seguro donde vivir, porque es que estábamos tomados por los militares y la policía y todo. Entonces yo no creo que los terroristas pudieran atacar entonces en Nueva York. Pero claro, ya cualquier alerta paraba la ciudad, ¿no? Entonces los caos del tráfico. John, por ejemplo, él trabajaba para un banco en Wall Street y tuvo que ir a trabajar al día siguiente, porque era una de las pocas personas que tenía acceso al edificio, porque vivía en la zona. Y tenía que ir andando, ¿verdad? Cruzar todo Manhattan. Y ellos tuvieron que cambiar todo los sistemas informáticos, los tuvieron que sacar de su edificio y montarlo en otra oficina de las afueras de Nueva York. Y lo hacen, ¿no? Pero es que la vida sigue, la verdad. La vida seguía. O sea que